No será el mejor torneo del mundo del fútbol, pero sí muy entretenido a la Copa MX, jornada número 3 en el estadio Benito Juárez. El grave error de Alisson. ¿Qué hace, demonios? Alisson le roba el balón. Paco Daniel, con eso abría el marcador. Alebrijes de Oaxaca y además de túnel. Qué vergüenza que lo pongan a este jugador. Después, gol de Misael Domínguez y al final Edgar Méndez con cabezazo, una excelente jugada que realizaba Roberto El Piojo Alvarado, un autopase, mandaba el centro desde el callejón sin salida y 2-1 le pega el Cruz Azul a León y se instalan en el liderato. Bueno, está empatado con León con 3 puntos. Ahora, en este momento también se están realizando varios partidos de esta jornada. Al momento está en juego América contra San Luis a ceros. Morelia con gol de Rodolfo Vilches 1-0. Acaba de anotar otro 2-0. Le está pegando a Correcaminos. Pachuca y Tijuana en 0. Y ni modo, tu equipo Zacatepec, mi querida Feli, le pegó Querétaro 4-0. Para que ya le cambies de equipo, Feli, No es el business irle a ese equipo. Bueno, y también dentro de lo que es la actividad de la Liga Mexicana del Pacífico, el día de ayer se realizó el juego número 2 de esta serie final, en donde 6-4 ganaron los Charros de Jalisco en su casa al equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón. El batazo de Daniel Álvarez a los jardines, entre que el Jesús el Cacao Valdés se le va a Jordán Linares, no se ponen de acuerdo. Con esto se lleva la victoria este equipo, la serie queda emparejada a 1 y el día de mañana se va a retomar el juego número 3 de la Liga Mexicana del Pacífico, mejor conocida como la MEXPAC. Y luego, en este caso se está realizando el partido entre la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, los Leones del Caracas contra los Cardenales de Lara, y los Leones del Caracas dijeron: por las protestas que se están realizando en Venezuela, no vamos a salir al partido. Al final hubo un jalón de orejas y sí se está realizando el enfrentamiento. De hecho, van ganando los Cardenales de Lara en este momento 6-2, porque el que gane participa en la Serie del Caribe y además ahí será la sede precisamente de esta Serie del Caribe en Venezuela. Y en el partido, bueno, en tenis, en el Australian Open, el partidazo que se realizó el día de ayer, aunque irreconocible lo que el día de ayer se mostró, la mejor raqueta de los Estados Unidos. Serena Williams pierde por manga de 6-4, 4-6 y 7-5. De hecho, en el último set tuvo hasta 4 veces para match point Serena Williams y ni así lo pudo aprovechar. Qué tristeza, ya van 2 torneos de Grand Slam que los pierde de una manera bastante extraña. En este momento se juega el partido entre Petra Kvitova, raqueta número 6 de la WTA, contra Danielle Collins. Ella está rankeada número 35, es el primer set, empatan a 1 y los demás partidos ya no los alcanzo a leer. Si no los leyó usted, chéquelos por internet. Serena Williams ahora no rompió raqueta, ¿verdad? No, ahora no, ya aprendió la lección. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Gracias, muchas gracias, Feli.